Buenas tardes amigos, bienvenidos a la primera emisión de Simplemente Lima, regresando aquí a la casa de Onda Digital Noticias. Este programa también se transmite en directo por Radio OD Noticias. Siempre es agradable tener un tema de conversación, una tertulia, una charla y por supuesto, qué mejor tema que Lima, sus personajes, sus tradiciones, sus historias. Para este primer programa tenemos invitados de lujo. En esta primera media hora le he pedido a mi amiga, la socióloga sanmarquina y también investigadora de la historia, Luz Marixa Barrón, que nos acompañe. Luz Marixa, buenas tardes, bienvenida a Simplemente Lima. Buenas tardes a tu público y te agradezco muchísimo, David. Como siempre tú sabes que es muy agradable compartir contigo todos estos proyectos que tú estás contribuyendo muchísimo para querer nuestra Lima, ¿no? Claro, no se quiere lo que no se conoce. Exacto. Y además de conocer su arquitectura, sus monumentos, sus calles, también hay que conocer a los personajes que de un modo u otro han contribuido a que esta historia pues se forje. Y justamente hoy día habíamos propuesto conversar sobre un personaje que muchos llaman el mejor alcalde que tuvo Lima, ¿no? Que es... Estamos hablando de Augusto Leguía. Augusto B. Leguía, ¿no? Claro, que felizmente que ya en esos momentos encontramos a historiadores mucho más ligados a entenderlo y fuera de ese apasionamiento un poco de lo que han significado sus últimos días, ¿no? Y bueno, sí fue el mejor alcalde de Lima en la medida que él hace un crecimiento de la ciudad y que tanto en la infraestructura de Lima, en la infraestructura vial, y además en esta parte que se llamaría la Lima monumental y que prácticamente marca las pautas de esta ciudad, ¿no es cierto? Tenemos monumentos que están relacionados, específicamente estos monumentos que él se propone hacer con una mira muy organizada hacia el centenario de la independencia, ¿no? Así es. Además también me parece que es el primer presidente en la historia peruana que maneja los medios de difusión como ningún otro. Claro, además... Porque de él han quedado videos, fotos, que es justamente lo que estamos viendo en pantallas ahora, bueno, hace un instante veíamos, ¿no? Podemos encontrar muchos registros de él, ¿no? Claro, con Leguía se inicia la primera transmisión, precisamente radial, y la primera transmisión radial fue precisamente la incorporación de Tacna. Sí, la incorporación de Tacna al Perú, eso fue en 1929, y este es un dato bien importante, ¿no? Porque en ese entonces las casas no tenían las transmisiones, no tenían los aparatos de radio, y entonces lo que se hacía era en las plazas, y él hace el anuncio de la incorporación, que además era un clamor, ¿no? Nacional. Claro. Y además él había convertido muchos de sus obras, las había incorporado de interés nacional. Evidentemente que con Leguía hay que tener varias lecturas, ¿no? Claro. Una lectura de él como un hombre que organiza la ciudad, la Lima, la moderniza, y también hay una lectura política necesaria, pero en la medida de entenderlo a él en su contexto, ¿no? Y ya que no de política, justamente a pesar de que se dice que fue una dictadura y todo ello, en su gobierno justamente surgen personajes como lo que hemos visto en la televisión hace un instante, Mariátegui, Víctor Raúl, los pensadores, ¿no? Que por supuesto han formado movimientos que hasta el día de hoy existen. El movimiento indigenista, también, que además él lo incorpora dentro de su interés, ¿no? Hay por ejemplo, con respecto a Leguía, tenemos un primer gobierno, y eso que él ya venía de una participación en la gestión pública, ¿no es cierto? Claro. Ha sido ministro de Hacienda y ha sido ministro... Primero, para llegar a eso, empecemos un poco con el hombre, el personaje, ¿no? Sabemos que nació en Lambayeque. En Lambayeque. ¿Cómo fue la juventud de él? ¿Dónde estudió Leguía? ¿Cómo se formó? Él nace en Lambayeque y él estudia en un colegio de Lambayeque, como muchos estudian sus estudios básicos, pero tienen que trasladarse a la ciudad. Pero de ahí él va a Chile, a Valparaíso, a estudiar temas relacionados con gestión pública, ¿no? Entonces, pareciera un poquito difícil entenderlo por el tiempo, pero en Valparaíso se enseñaba ya administración, que también Alfonso Ugarte ha estudiado ahí y se graduó de administrador.
Y esto se entiende. entiende. El contexto de la época, y creo que estaban ahí los mejores colegios. Los mejores colegios. Me parece que dirigidos por ingleses, por supuesto, por ingleses, y que además, como tú sabes que Inglaterra pues había hecho las revoluciones industriales, la administración de las fábricas y las empresas era necesaria, ¿no? A diferencia que nosotros todavía teníamos una formación que todavía arrastraba lo del siglo XVIII, el siglo XIX, como teología, derecho y medicina, que eran... A pesar de los esfuerzos que San Martín impuso, ¿no? Claro. La educación lancasteriana y todo el tema de aquellos años que buscó reformar la educación. Pero claro, bueno, cuando él... Siempre lo mejor estaba fuera, hasta esos años. Hasta esos años, o como algunos consideran que era como una tradición, que además algunos venían, en el caso de O'Higgins, que vino acá también a nutrirse, porque nosotros, al ser la sede del virreinato, hemos tenido la posibilidad de que, bueno, se den el mayor debate de ideas, la Universidad de San Marcos, ¿no? Grandes teólogos que han influido también en la independencia. Pero regresando a Leguía, bueno, él estudia esta carrera de administración que había ahí, y luego ya él se va del Perú y se le presenta la oportunidad a él de hacer ser ministro de Hacienda en una oportunidad con Candamo, y claro, ser primer ministro Pardo, con ¿no? Pardo, claro. Pero antes de ello, Arixa, hay un episodio en la vida de Leguía que tal vez muchos no conocen, ¿no? Porque él, siendo estudiante, recién terminados sus estudios, surge la guerra. Claro, viene a Lima, a la defensa de Lima. A la defensa de Lima. Se prepara para claro, y justamente es uno de los que está en la defensa del reducto número 1, pues, ¿no? Y que es un dato que poco se le reconoce, se difunde, se le reconoce, ¿no? Y tenía apenas 17 años. 17 años, él es bastante joven. Y él es un hombre que vive los años más duros del siglo XIX, y nos ingresa al siglo XX, y también pasa él por los años 20 que dejan las matrices, podríamos decir, del siglo XX, ¿no? Porque, por ejemplo, él postula, él era un civilista, hasta que luego ya él se desprende del civilismo, pero él era un civilista, pero además era muy allegado a Cáceres, que también tenía su partido político. Cáceres tenía el Partido Constitucionalista, claro. Y también estaba el Partido de los Peronistas, ¿no? Que casualmente van a hacer en su primer gobierno quienes les van a una revolución, van a claro, y querer sacarlo del poder, ¿no? ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, a él primero que esos episodios eran muy típicos en esas épocas, ¿no? Un poco que asaltar los gobiernos, pero ¿por qué? Porque estaban con las fuerzas del orden, en ese tiempo que se llamaba las gendarmerías, ¿no? Y estaban con toda la mente de mentalidad, pues, eso de los montoneros, que a la fuerza entraban y hacían lo que querían, ¿no? Y además era gente que tenía intereses porque eran gente de poder, ¿no? Claro. Leguía tenía una característica, ¿no? Leguía pertenecía a una clase pujante norteña, a diferencia de que teníamos nosotros el otro sector que era del sur, que era una clase pujante sureña, pero que eran más que todo comerciantes, y los que habían quedado, que eran de la explotación del salitre, que lamentablemente la guerra los debilita, ¿no? Entonces los norteños quedaron después también bastante fortalecidos, ¿no? Claro. Porque tú sabes que Iglesias es el que con el que se hace la firma del tratado, ¿no? Entonces había siempre esa visión hacia los norteños como un grupo de poder. Él llega a ser un gran administrador de la empresa Gayaltí, por ejemplo, en el norte, y de la industria azucarera, que era y la industria azucarera no solamente era para el mercado interno. Un hombre, al parecer, muy vinculado económicamente, con muchas relaciones, que sirvió para el segundo gobierno, ¿no? Pero antes de hablar de ello, termina el gobierno, como hemos dicho, en 1909, intentan a él sacarlo del poder de los peronistas, lo pasean por la calle de Lima, ¿no? No firma. No firma. Y tú sabes que eso se sirvió después para ensalzar el Día del Carácter. Se crea el Día del Carácter, se crea inclusive una avenida llamada la Avenida del Carácter, en el Rímac, que recordaba el episodio de esta revolución fallida, ¿no?, de los peronistas.
Bueno, termina su gobierno, él se va, ¿qué ocurre con él en esos años? Bueno, él termina su gobierno en 1912 y luego le sucede Billinghurst, ¿no? Así es. Y que había sido alcalde de Lima. Alcalde de Lima también, ¿no? Y que además es un personaje bastante tan interesante, grande, ¿no? Por porque siendo ariqueño y llega a ser presidente del Perú, sí, claro. ¿No? Él regresa para las elecciones que ya se iban a dar el 19. Claro. Pero ya él con un proyecto personal, se desprende de los civilistas, se había desligado, lógicamente, y gozaba de popularidad, ¿no? Y él gana las elecciones y lo que sucede es que, leyendo a Kotler... ¿Por qué se dice que hay un golpe en esa época? Claro. Un golpe de Estado, que claro. Él tenía mucha duda de que los civilistas reconocieran las elecciones. Era Pardo presidente, ¿no? Claro, era Pardo. Entonces, y parece que estaba haciendo lo que sea para que él no se presentara. Claro, precisamente porque él ya se había desligado del civilismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, él tuvo la idea de que su elección podía no ser reconocida, entonces él los allegados buscaron la forma y cogen el poder, podríamos decir, ¿no? Es curioso porque justamente, como mencionaste, son los allegados quienes derrocan a Pardo y luego él se presenta como único candidato. Sí. Obviamente, pues presidente inició en ese año el famoso oncenio, ¿no? El oncenio de Leguía. Claro, ahora, ese oncenio, inclusive hay algunos historiadores que lo han dividido por periodos como que fue en 4 gobiernos, pero yo creo que en realidad es el oncenio, pero ese oncenio tiene unas características, ¿no? Porque para ese entonces él entra cuando estaba en vigencia la Constitución de 1860, ¿no? Y la Constitución de 1860... Tenía casi 50 años esa Constitución. Claro, llega a durar 60 años y era la Constitución que Castilla había defendido bastante, y además es la que más ha durado. Exacto. Y es una Constitución que tenía que muchos consideran inclusive que había resistido hasta la guerra, ¿no? Bueno, fue muy sólida seguramente para poder soportar todos por supuesto, ¿no? Porque las grandes reformas que logra hacer Castilla estaban sustentadas en esta Constitución. Pero ya para Leguía esta Constitución no le permitía hacer las cosas que él se había proyectado, y una de ellas era, por ejemplo, relacionarse con el capital norteamericano para hacer las grandes obras, porque la inversión, claro, y esta Constitución no contemplaba mucho las inversiones extranjeras, había unas restricciones. En cambio, la Constitución, lo que él hace es que al tomar el poder, él llama a una asamblea, y él, por tanto, como hay asamblea constituyente, no hay parlamento, él vendría a ser un presidente provisorio. En ese momento se hace la Constitución de 1920. Se hace la Constitución de 1920, y él es que con esa Constitución es la que él puede iniciar las grandes reformas. Entonces, y esto hago un paréntesis, ¿no? Porque muchos piensan que en la historia no hay, todo es movimientos bélicos, pero sin embargo, más hay la legalidad. Claro. O sea, la legalidad es la que marca la pauta histórica. Siempre ha sido, ¿no? Buscar el tema que te auspicie legalmente cualquier actividad o iniciativa que se tenga, ¿no? Entonces, él encuentra la legalidad en esta Constitución. Y es con esta Constitución que se pueden hacer las grandes inversiones. Hay unas cosas que serán criticadas, sí. ¿no? Leguía, el alcalde de Lima, dice, ¿no? Claro. ¿Qué obras se hacen para el centenario? ¿Cómo es el contexto de los 2 centenarios que tuvimos, ¿no? El de Ayacucho y el de la Independencia. Claro, conversando una vez con un historiador que había hecho la ruta de la Independencia, yo le pregunté quién había dejado el techo más alto. Entonces él me decía que considera el techo más alto respecto pues a las celebraciones patrias, ¿no? Y él me dijo que había sido Leguía. Por eso es que cuando Velasco hace el sesquicentenario tenía que hacer algo más y coger lo que él había dejado, porque Leguía lo que hace es incorporar a la batalla de Junín y Ayacucho en este gran centenario que además, bueno, está lo que es, él moderniza la ciudad, la llega a mediante las vías de las grandes avenidas, que una de ellas es la avenida Arequipa, el asfaltado, ¿no? El asfaltado de las avenidas. Ahí tuvo un papel muy protagónico la Foundation Company, ¿no? Claro. Esta compañía norteamericana precisamente. También la Frecteley, que también hizo edificios y quedó todavía hasta después, ¿no? Está, por los contratos que claro, había. Después está el banco, un banco... El Banco Mercantil Americano, que luego fue el Citibank, ¿no? Claro, y hace una banca de fomento, y que cosas que no habían estado, por eso te digo la importancia de la Constitución que se hace, ¿no? O sea, le da un marco constitucional.
Tenemos, tenemos la avenida Arequipa, que originalmente puede ser la avenida Leguía. Que el nombre se le cambia no en honor a la ciudad, sino en honor al levantamiento que le hace Sánchez Cerro. Y que hay una polémica de volver a llamar Leguía en homenaje. Mucho se ha criticado en la época de Leguía la llamada cesión de territorios que se hicieron para lograr los tratados con Colombia, con Brasil, ¿no? Claro. ¿Qué cosa podemos decir de eso? Según los historiadores, consideran que Leguía es el hombre de los límites, porque él logra cerrar los conflictos limítrofes que tenían, pero a él tuvo que enfrentar... Lo que usan de entrevista. Pero claro. Él tuvo que cerrar las fronteras. Tú sabes que si tú no cierras las fronteras no tienes territorio prácticamente, ¿no? Entonces, soluciona el problema con el Tratado de Lima, que es el de la incorporación de Tacna. Ya no Arica se queda con Chile. Claro. Se soluciona con Bolivia, con Brasil y el otro con Ecuador. El problema que teníamos era con Leticia, pero ¿qué sucede? Que en realidad no teníamos acceso, había que salir del territorio para poder llegar a Leticia. Yo tengo una interpretación personal de que esa puede haber sido una de las razones que se llegara a hacer una cesión de territorio, porque era el otro problema que podía presentarse, podía ser un conflicto por parte de Colombia bélico que no estábamos en condiciones de enfrentarlo. Yo supongo que puede ser eso, porque él logra cerrar estos límites. Bueno, se cierran los límites, la historia ya está hecha, ¿no? No podemos decir que fue bueno ni malo. Ese es siempre mi parecer, la historia está hecha, tenemos el territorio cerrado. Es el contexto también de la época, ¿no? Es el contexto de la época, ¿no? Y bueno, y el otro aspecto con Leguía, son estas grandes obras que tú, las conoces muy bien, grandes obras monumentales, y la estructura de Lima es la que él deja, pues, ¿no? Es una... ¿Por qué Leguía llega a ser rechazado casi ya al final de este oncenio, para 1930, el 29, porque ya mucha oposición había? ¿Qué pasó con un hombre que en todo caso, como que estamos diciendo, hizo muchas obras, cerró las fronteras? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Bueno, una de las cosas que yo supongo que es que los presidentes no pueden estar mucho más del tiempo que se les puede ver, ¿no? Ya eran 11 años, claro, ya hay unas constataciones. Sí. Y el otro asunto está en que sí hubieron algunas críticas a algunos contratos que él hizo, por ejemplo, con respecto con las empresas norteamericanas para la explotación en La Brea y Pariñas. A pesar que él ha hecho grandes obras, por ejemplo, sobre los derechos laborales, sobre la compensación por tiempo de servicios, que es algo de irrigación también fueron espectaculares, por supuesto. Beneficiaron grandemente a las zonas de las haciendas, ¿no? Claro. Por supuesto, en el norte. Y el otro aspecto está que ya a partir de 1920 se inicia la formación de partidos, pero ya no esos partidos que tenían, como los civilistas, que eran, o como los partidos que tenían personajes que representaban grupos de poder, y que además estaban, como decir, flanqueados y protegidos por las fuerzas del orden, ¿no? Sino se empiezan a aparecer ya partidos con las fuerzas de las ideologías. Aparece el APRA, aparece el Partido Social de Mariátegui, que acá habría que hacer un paréntesis, es que él tenía, a través de su esposa, un lazo familiar. Porque, es cierto, sí, pocos saben de que justo de la esposa, ¿no? La esposa de Julia Swain, Mariátegui, prima hermana de José Carlos, que justamente cuando en el 18 Leguía hablan de la deportación de Leguía, es una mediación que ella hace para que lo manden a él a Europa, ¿no? Y es bueno decirlo pues así, no habla mal ni de Mariátegui, es la verdad, es la relación familiar que había. Y entonces... o sea, era primo político de Leguía, Mariátegui. Claro. ¿Quién imaginaría diría eso, no? Claro, claro. Lo que pasa es que a veces en los partidos hay algunas... borrar manejos, sí, ¿no? Sí. Entonces al personaje es poco que se le desdibuja, pero lo que estábamos hablando, él cae por un derrocamiento, un levantamiento que hace Sánchez Cerro en Arequipa, ¿no? Claro. Y se le empiezan a hacer las críticas por una serie de supuestas, digo supuestas porque... Nunca se aprobó en realidad. Nunca se aprobó en realidad, ¿no? De hechos
en esa época no existía la tipificación de corrupción, podríamos decir de desfalcos, ¿no? Claro. Y que además en la gestión que él hizo puso a sus familiares, ¿no? Nepotismo, ahora nepotismo, claro. ¿no? Hablábamos de su hermano Germán Leguía. Germán Leguía fue un opositor el nombre de futbolista también, sí, ¿no? Que hay familia también, claro. De Germán, el jugador de la U. Sí, Germán Leguía era opositor, efectivamente, cosa curiosa. Fue su opositor. Sí, su hermano. Sí, Leguía es un personaje, por eso digo, bastante rico y que tiene todos estos... Que media hora no sacarse para hablar en detalle. Claro, aparte que tuvo tuvo 10 hijos en 4 esposos cónyuges, ¿no? Claro, ahora él es capturado, ¿no? Después cuando... Cuando se da el episodio de la revolución de Sánchez Cerro, él, como último acto, ¿no? Sube al barco más poderoso del Perú, claro, el Vap Grau, ¿no? Para que lo pueda el Vap Grau, y la Marina lo apoya en ese momento, ¿no? Porque era la única fuerza que estaba, digamos, como que resistiéndose ya a lo que ya se veía venir, ¿no? Finalmente se entrega, le ofrecen que se vaya a otro país, no sucede eso, y claro, acaba en el Panóptico. Sí, el Panóptico, que ahora está el Hotel Sheraton y el Centro Cívico, ¿no? Real Plaza. Y él muere en el Hospital Naval, ¿no? Muere a los 63 años, prácticamente olvidado. Dicen que su hermano es el que se encarga de recoger sus restos y enterrarlo. Está en el Presbítero Maestro. Actualmente sí, tiene un mausoleo, pero hay que recordar un dato, ¿no? Que aquí nos ha alcanzado Soledad Narvarte, nuestra productora. Él falleció efectivamente en el Hospital Naval de Bellavista, como lo dijiste. Sí. Fue enterrado el 7 de febrero de 1932 en un nicho del cementerio de Baquijano y Carrillo, donde estuvo hasta 1957, año en que fue trasladado al cementerio Pereira Maestro, ¿no? Menciona que el pabellón donde estaba enterrado él, el Baquijano, se llamaba San Cayetano, ¿no? Ese pabellón. Y ahí estuvo la primera tumba que acogió los restos de este líder de la Patria Nueva. Claro. ¿Por qué ese nombre Patria Nueva, por cierto? Claro, en Chile... Porque fue el nombre de su gobierno. Fue el nombre de su gobierno. De su publicidad, la Patria Nueva. Claro, la Patria Nueva, porque realmente lo que se quería hacer era totalmente diferente, pero también ya en Chile había habido un antecedente que se hablaba de la Patria Vieja, que reemplazaría a la Patria Nueva, ¿no? Y fue precisamente los pensamientos de la Patria Nueva que los llevaron a ellos a hacer crecer su territorio con la guerra, ¿no? Entonces, Leguía tenía también una visión así de reconocer en la patria una gran transformación, ¿no? Era prácticamente su doctrina, claro, porque es un poco como cuando pensamiento de nación, o cuando Belaúnde también tiene el Perú como doctrina, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso sería, o el gobierno de Reconstrucción Nacional, ¿no? Que hizo después Fujimori, ¿no? Claro, todos tienen su frase, ¿no? Para poder presentar sus reformas, sus cambios. Pueblo y Fuerza Armada, por ejemplo, claro, con Velasco, ¿no? Entonces ponen una serie de emblemas que movilizan, ¿no? A la población, y este concepto de Patria Nueva tuvo su impacto porque en realidad él hace una patria nueva. Hace un cambio total. Sí. Un personaje Leguía de su tiempo se ha enterrado en el cementerio Peretro Maestro, un mausoleo, como sabemos muy bien. Muchas avenidas cambiaron de nombre, ha quedado claro. La avenida de Arequipa era la avenida Leguía. Hay un obelisco, justamente, ¿no? Donde hace unos 4 años, se develó una escultura del cuerpo completo de Leguía, ¿no? Durante años tuvo el busto, y creo que es uno de los poquísimos monumentos que aún quedan de él. La mayoría fueron retirados, destruidos, tras ser derrotado. Valle Reza, con quien tuve así una oportunidad muy como de destino de poderlo escuchar respecto a por qué a Leguía había llegado, él dijo que el odio del civilismo, que la peor herencia que nosotros seguimos arrastrando es que cómo el civilismo ha manejado su rencor a sus opositores. Y él consideró que era el odio, ¿no? El odio del civilismo había llevado hacia esa condición a Leguía. Bueno, es un personaje que tenemos que hablar mucho más, sin duda. Muchas cosas se repiten con el tiempo. Pero será tema de otra ocasión, conversar más sobre Leguía y quizás explayarnos en algún tema puntual, ¿no? De su gobierno, claro, las obras que hizo. Claro. Marixa, muchísimas gracias por haber estado en esta primera media hora, amigos. Estamos en Simplemente Lima, aquí en Onda Digital Noticias. Regresamos después de la pausa con otro gran invitado.
Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Simplemente Lima, aquí en Onda Digital Noticias. En esta segunda media hora del primer programa de Simplemente Lima tenemos un invitado muy especial. Estamos con el museólogo Luis Repetto Málaga, un personaje de trayectoria bastante extensa, sobre todo en la difusión de la historia limeña, y ahora en estos años defendiendo y aportando la importancia que tienen los museos en Lima. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en el primer programa dedicado exclusivamente a Lima. Por supuesto. Simplemente Lima. Siempre Lima tiene temas para hablar. Justamente conversábamos previamente sobre la historia de las calles, los nombres antiguos de las calles, la muralla que tenía sus portadas. ¿Cómo era Lima? Lucho, puedo decirte, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo era Lima, Lucho, en estos años de la época virreinal? ¿Cuál era el contexto social, las costumbres de la gente? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, Lima ha sido capital del virreinato más importante de América. Y esa es una situación que, a pesar de haber transcurrido, tuvieron 300 años. Un largo periodo, todavía arrastramos una serie de hábitos y costumbres que se han ido sucediendo. Mira, el Señor de los Milagros, seguir muy lejos, ya estamos en octubre prácticamente, y es una tradición que viene desde la época virreinal y que se ha ido incrementando con los años, y ahora es un motivo, se transforma la ciudad los días que el Señor sale a la calle. Es más, ahora sale 4 veces, antes salía 2. En Semana Santa, por ejemplo, el sermón, las 3 horas. Que también es la costumbre limeña. ¿Sí? El Padre del Castillo es el que genera ese sermón que después se difunde por el mundo, pero parte en la ciudad de Lima. Y el Te Deum también. También es otra característica, claro, de Acción de Gracias. Casi todas nos llevan a momentos de religiosidad. Fue muy religiosa la ciudad limeña. Bueno, Lima del siglo XVII fue Lima una ciudad monasterio. Lo que nosotros tenemos hoy son los restos de algunas congregaciones religiosas, ¿no? Seguramente San Francisco era más grande, San Pedro la más esplendorosa. Hoy estuve visitando una exposición en el Centro Cultural Garcilaso de la Vega de fotos de Lima de 1863. Aparecen solamente 20 fotografías, pero una de ellas muy curiosa, 2 muy curiosas. Una de la portada de San Agustín, que es la misma que vemos el día de hoy, y así la torre, pero en la vereda del frente aparecen 2 torres en la misma calle, en construcciones civiles que yo nunca había visto. Los miradores. ¿No? Eran miradores, porque los miradores pues eran un elemento característico de la arquitectura limeña. Claro, y además muchos de ellos servían para ver desde la ciudad hasta el mar, como San Vela. Así es. Todavía quedan algunos en Barrios Altos. Sí, algunos miradores. Los comerciantes tenían sus casas con miradores, porque claro, como usted acaba de indicar, se podía ver de allí la llegada de los barcos. Si llegaba tu mercadería, si llegaba el dinero, si salía, sí, todo podía verse desde un mirador. El mismo de Ingunza, ¿no? Sí, Ingunza, claro, el Ingunza, San Vela y uno en el Rímac, ¿no? Que nos queda baratillo. ¿Por qué Lima construye una muralla? ¿Por qué tuvo una muralla defensiva? Bueno, para defenderse, porque Lima fue una ciudad muy asediada, fue una ciudad Saña, sin ir muy lejos, que también tuvo un esplendor muy importante en la costa norte. Fue una ciudad que vivió siempre amenazada por los valores que albergaba, ¿no? No solamente el virreinato del Perú se caracteriza no por la monumentalidad de sus edificios, porque era una arquitectura de tierra, a diferencia de México o Cusco, que son arquitecturas de piedra, pero el boato de todo el esplendor virreinal se daba en el menaje de casa, en el interior, en la vajilla de plata, en las alfombras, en los muebles, cortinas, marcos, espejos, cristales venecianos, el menaje doméstico. Incluso en el tema de José de la Ribagüero, cuando muere en 1944, él en su testamento dispone que todo el menaje de casa sea para su ama de llaves. Y hay fotografías en el archivo de Ribagüero que tú ves la cantidad de cajas que se lleva la ama de llaves, que era española, la llevó a Europa, y lo que nosotros encontramos hoy día en Ribagüero es lo que la ama de llaves no llevó. ¿Qué es lo que llevó? La platería, lo mejor, la vajilla, las alfombras, las cortinas, ¿no? Y dejó el menaje doméstico y los cuadros de familia que todavía se pueden apreciar. Bueno, sin duda, toda esa riqueza, ese esplendor, esta suntuosidad de las casas era un motivo pues de envidia, de ambición de los piratas, y por ese motivo la muralla, ¿no?, que se construyó. Por eso, sí, hasta el gobierno de Balta prácticamente nunca fue asaltada como se pensó. Nunca se llegó a utilizar, pero para ha sido muy construido, ¿no? Y ha sido muy importante también la idiosincrasia y la cosmovisión de esa Lima amurallada, esa Lima encerrada. Trujillo también tuvo la suya. Así es. Trujillo también tuvo la suya, que es toda la avenida España prácticamente. Claro, hoy actualmente, ¿no? Ahora, cuando la muralla de Lima se demuele, se habla en avenidas, ¿no? Avenidas de circunvalación, que hoy día más o menos nos da una idea de lo ancho además que eran y de los lugares por donde pasaban, que es Alfonso Ugarte, el Paseo Colón, la Avenida Grau, ¿verdad? La Avenida Progreso, la Avenida Colonial, la Avenida Argentina,
los viejos caminos, ¿no? Claro. Es lo mismo que el tema de la planificación de la ciudad en relación a los canales de agua. Tiene mucho que ver y hasta el día de hoy se pueden apreciar. Donde nosotros encontramos una sequía, como la avenida Arequipa, la avenida Salaverry, San Felipe y muchas en Surco, esos canales son de origen prehispánico y que marcan la traza de la ciudad. Ahí vemos fotografías antiguas de la ciudad. Esa es la calle, si no me equivoco, Juan de la Cova. Al fondo estaba el convento franciscano. Si es que no me equivoco, parece que esa es un poco la ubicación. ¿Cuánto han cambiado las calles por los ensanches, no? Los ensanches eran Antonio Girones a avenidas como son la avenida ahora. Tacna, ¿Cuánto también se ha perdido, no? Claro, la avenida Emancipación, que todavía la alcancé. Yo la alcancé angosta, todavía la alcancé angosta. Sí. Recuerda haber visto la casa Beltrán con su balcón. Que fue toda una polémica, claro, en los años 70, comienzo de los 70 me 71 parece. Que, fue, ¿no? Claro, que incluso Beltrán la dona para que no la destruyan. Ya. Pero la modernidad malentendida la destruyó totalmente. Pero hay una cosa que hay que recordar. Camaná también. Sí, que ya desde 1965 se había proyectado la apertura de Emancipación. O sea, claro, antes de Velasco y todo el tema, que el tema, ¿no? Pero incluso ahora creo que está por aprobarse, o se ha aprobado finalmente el plan de manejo de las ciudades del Centro Histórico de Lima, que está en la lista de Patrimonio Mundial. Por fin vamos a tener una proyección de la ciudad para los próximos 50 años. Lima está atravesando estos últimos 4 o 5 años un tratamiento cosmético, ¿no? O sea, se está pintando, se han señalizado algunos monumentos, pero el verdadero problema del Centro Histórico no está solamente en el maquillaje. Está qué hacemos con la ciudad, qué hacemos con la turización, qué hacemos con el comercio, qué hacemos con el transporte. La tendencia es que se peatonalicen los centros históricos y Lima no puede escapar a ello. ¿Eso no convertiría Lima en una ciudad museo, ya comentando el tema de fondo? Bueno, en el tema de museos también yo acabo de regresar del 1 al 8 de septiembre, hace un mes prácticamente, se ha llevado a cabo la Conferencia General de Museos en Kioto, Japón, y teníamos la inmensa responsabilidad, los 4.500 expertos de museos que nos hemos reunido en Kioto, de asumir la nueva definición de museo. Y no pudimos llegar a un acuerdo. No pudimos llegar a un acuerdo porque solo la primera línea de la nueva definición, trabajada por un equipo de expertos desde París en la UNESCO, solo recuerdo la primera línea con la que por supuesto no estoy de acuerdo. La primera línea decía que el museo es un espacio polifónico. Y la antigua definición dice que el museo es una institución no permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad, que investiga, adquiere, conserva y expone los testimonios de la humanidad y la naturaleza con fines de educación y deleite. Pero desaparecer la palabra educación. Claro, pero ese concepto que siempre se tiene de museo, lo que bueno, ahora se ha abierto mucho la definición porque se incluye dentro de la categoría de museos casi todo. Entran los archivos, las bibliotecas, los acuarios, los zoológicos, los jardines botánicos, los parques nacionales, el tema multimedia, ¿no? Los pequeños poblados, todo el mundo digital también está incorporado, aunque hasta este momento no hemos llegado a un acuerdo de cómo va a ser la conservación futura de los medios digitales. Ya estamos sufriendo muchas cosas. Muchos multimedias que teníamos hace 20 años ya no los podemos ver el día de hoy. Ya quedaron obsoletos y la información que está ahí no la podemos recuperar. Y una pena, porque tenemos que prepararnos realmente, ¿no? Para una nueva visión del mundo y del patrimonio y la memoria y cómo quieren ser las sociedades representadas. Mientras sucede esto, ¿cuál es la visión de los museos actualmente aquí en el Perú? ¿Cómo se están gestionando? Bueno, ¿se está avanzando a ese estatus mundial que yo creo que sí. Mira, yo estuve la oportunidad ahora en Kioto. Me invitaron a una mesa especial que se abrió y para eso me invitaron exclusivamente para una mesa de museos y comunidad. Yo no tomé conciencia de lo que eso significaba. Y después que me invitaron me dijeron que no tenía que llevar ponencia. Y después me dijeron que no tenía que llevar PowerPoint. Y después me mandaron las 4 preguntas que me iban a hacer. Y el día que llegó, era en un auditorio para 2.500 expertos. Que estaba lleno además. El día anterior yo no sabía dónde, porque si no me hubiera dormido de saber que iba a ser escuchado por 4.500 expertos del museo. Y una de las 4 preguntas que me enviaron fue el programa Museos Puertas Abiertas, que es el único programa en el mundo en televisión pública dedicado a promover los museos y su patrimonio. Y la pregunta que me hicieron fue si a través de la televisión pública en el Perú se había logrado la democratización del patrimonio. El programa va a tener 10 años. Yo creo que sí lo hemos logrado porque ha cambiado mucho la visión del museo. Los museos abren de noche.
Los museos abren gratis el primer domingo. Los museos que antes no teníamos público, hoy están saturados de público. Es cierto. El Mali, que es un museo de una asociación privada, tiene también el primer domingo lo da gratuito. Sí, el jueves a partir de las 4 de la tarde el ingreso es gratuito. O sea, hay muchas modalidades de hacer. El Museo Nacional de Arqueología ha aumentado, evidentemente. Hemos tenido que salir a la calle, ocupar los espacios públicos. Con la Feria de Museos, además, que se hace cada año. La Feria de Museos el 18 de mayo. Son varios, ¿no? Porque no son uno, en el año son... No, hay una red de museos del Centro Histórico de Lima y aparte se hacen otras también. Barranco tiene la suya también. Sí. Y la idea es que Arequipa también tiene la suya. Trujillo también ha hecho la suya. La idea es que se descentralice y que podamos acercarnos a estos espacios que albergan la memoria colectiva de todas las comunidades, donde ya la colección siempre estará ahí, pero es más importante la interacción con el público y la participación del público que la visión tradicional. Los museos en la historia, en todo caso, antes parece eran llamados gabinetes, ¿no? Eran gabinetes de curiosidades. ¿no? Claro, ¿Cuál sería, se tiene acá una idea en el Perú, cuál sería el primer museo? Vamos a tener una sorpresa, ya voy a tener que dar la primicia aquí, que no me corresponde. Pido disculpas porque a mí no me corresponde dar la primicia. Es primicia de un programa inaugural en todo caso. Pero exactamente, por eso lo hago y por la necesidad que tengo de convocar al público para que se acerque a los museos. El próximo número, que me parece que es el 19, de la colección de munilibros de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está dedicado al origen del museo en el Perú. Excelente. La pregunta sin saber iba por ahí. Así es, escrito por Daniel Contreras y Teresa Arias. Y no solamente habla del origen del museo, que es la curiosidad, que es la base de todas las colecciones, sino los gabinetes de curiosidades. Y cómo, a pesar que han transcurrido 200 años, hemos vuelto al origen, porque ¿qué acompañó a los primeros museos? Los primeros museos que se llamaron nacionales no era el concepto que tenemos hoy del Museo Nacional de Arqueología o el proyecto del MUNA, no, el primer museo era militar, el primer museo, el Museo Nacional, de la historia nacional, pero eso se vio acompañado de los gabinetes de curiosidades con colecciones privadas y de los gabinetes de óptica. Ajá, así es. Para tener una percepción distinta a lo que hoy sería en 2D, 3D, 4D, 4K, claro. Toda esa variedad que hoy con las nuevas tecnologías tenemos que incorporar al museo, los códigos QR. ¿Y esas piezas, por ejemplo, de esa época existían en Lima? Por supuesto, en la investigación que ha hecho Daniel Contreras y Teresa Arias, están descritos. El canal museal son ¿Qué tenían que ver los chinos, por ejemplo, con todo este tema también, ¿no? Con el tema de las diversiones y las formas de percepción y de apreciación, que era también un modo de educar a la población, ¿no? Esa es una edición muy importante que va a llenar un vacío y que solamente va hasta 1864. Hasta ese año han hecho la investigación. Entre 1822, porque con Bernardo Monteagudo, con San Martín, se crea el Museo Nacional con la Biblioteca Nacional, que tiene un largo periplo de muchos cambios de edificios, vienen los viajeros, Max Uller, Raimondi, Humboldt, que era el siglo XIX, era el siglo pues de las ciencias naturales y que la gente recogía especies naturales y también muchos testimonios de la arqueología que son los que ahora tienen los museos de Europa. Por ejemplo, ¿no? a inicios del siglo XVIII, hubo un virrey, cuyo nombre estaba tratando de acordarme, pero justamente fue el que propone estas investigaciones en base a curiosidades. Y inclusive en palacios de gobierno se hacían tertulias. Claro. ¿No? Hay un interés nuevo. Parece que los Borbones, ¿no? Con esta mentalidad cambia y está explicado en esta investigación que se llama Solo para Curiosos. Origen de los museos en el Perú. Solo para curiosos. Y tiene que ver con los gabinetes. Espero que Daniel y Teresa no se molesten porque todavía está en la imprenta, por supuesto, pero ya está anunciado que es el próximo número. Gracias, señor Repeto, Lucho. Además no se venden, esos libros se regalan. No, los de libros se regalan efectivamente en la presentación y también en la biblioteca de la Metropolitana. Ahí están. Así es. Usted ya tiene varios años trabajando en el Museo de la Casa Riva Agüero, que es el Museo de Artes Populares. El 25 de este mes cumplimos 40 años. 40 años, 4 décadas. Lo he visto todo. Eso iba a llegar, o sea, ¿qué cosa es lo más curioso, tal vez lo más espectacular? ¿Qué anécdotas, qué recuerdos de estos 4 décadas en todo caso? En la conferencia general en Kioto comencé mi discurso indicando que tengo 30 años como miembro del Comité Internacional de Museos, el Comité Peruano, y 40 años viviendo dentro del museo y no como el 80% del auditorio que me acompaña, que vive alrededor del museo. Sí, claro. Yo vivo dentro del museo todos los días.
y todos los días tengo que entrar, salir, ver, registrar, observar. Ahora estamos ingresando una colección africana, una colección de marfiles, por ejemplo. En 40 años el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero ha ido del purismo con el que comenzamos con la doctora Mildred Merino a lo global. Se acaba de incorporar, lo último que hemos incorporado es una colección africana de 457 máscaras, la colección de la señora Nilda Anguerril, que es la última, porque el día lunes vamos a tener otra colección, que estamos recogiendo estas colecciones para presentar nuestras exposiciones de aniversario. Son 15 vestidos de marinera norteña de la colección de la señora Dora Zapata, su familia la está entregando al museo, y también vamos a exhibir los vestidos de la señora Anita Boteri de Andrade, un vestido de novia guanchaquera y un traje de Monsefú, que han sido donados al museo para su exhibición de los 40 años, que va a ser en el mes de noviembre porque el 25 cae viernes. Claro. Pero va a ser un año de celebraciones. Vamos a tener exposiciones en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, en el Museo Metropolitano y en el Museo de Arte de la Universidad de San Marcos. Y solamente en cada uno de estos locales, en el transcurso del año, vamos a exhibir 40 objetos. Y cada una de las salas del Instituto Ribagüero, del Museo de Artes y Tradiciones Populares y de la Casa O'Higgins van a tener 40 objetos. Ambos edificios, por cierto, están vinculados, ¿no? En la poesía en la misma manzana. Bueno, forman parte de la masa hereditaria de José de la Ribagüero, que comienza en el Instituto Ribagüero y va hasta la esquina del jirón Huancavelica con Camaná. Toda esa primera cuadra de Huancavelica, que es la única cuadra que tiene la balconería completa de punta a punta, ¿no? que la universidad le ha cedido por 50 años a la Marina. Y luego da la vuelta por el Jirón de la Unión hasta la Casa O'Higgins, donde vive y muere, pero nunca le perteneció la propiedad. Siempre, incluso desde el siglo XVIII, ya era de la familia de Ribagüero, porque O'Higgins vive ahí de niño, claro, cuando su padre era virrey, porque él no tenía comunicación directa con su padre. O sea, lo educó el padre en Lima, lo trajo de Chillán, pero él no hablaba con su hijo ni tenía el apellido de su hijo. Cuando muere el virrey, O'Higgins era el único hijo y adopta el apellido del padre y es el que hereda la fortuna del padre. Buen dato. También. Claro, además creo que también él luego va a tener haciendas en el sur. Pero claro, es que O'Higgins fue un gran colaborador en la independencia del Perú. Sí. Se embarca con San Martín en armar el ejército libertador que sale de Valparaíso a Paracas, con el dinero chileno. Así es. Y luego se logra la independencia del Perú, él regresa a Chile y le dan un golpe porque el país estaba en la bancarrota. Sí. Entonces se viene al Perú y San Martín le da la Orden del Sol, claro, y una hacienda que todavía existe en Cañete, Montalbán, ¿no? Bueno, entonces la Casa O'Higgins y la Casa de Ribagüero hoy son parte de ese museo que se está planteando. ¿Cuál es la exposición para usted en sus 4 décadas, si es que la memoria no se cansa, ¿no? Porque son tantas, imagino, que ha sido más espectacular de repente, sin desmerecer a otras, que convocó mayor interés, o quizá la que más duró, que usted recuerde con tanto cariño? He tenido muchas exposiciones en el Perú, en el museo, en la Casa O'Higgins, fuera del Perú también en estos 40 años. Yo creo que la primera fue la más emocionante. Claro. La primera fue la más emocionante porque estaba todavía, las colecciones primeras fueron las de Mile Merino, Rosa Larco y Mariano Benítez. Pero la de Rosa Larco fue muy importante porque ella fue una mujer que marcó mi vida, ¿no? Marcó ella y Mildred, sobre todo Rosa, ¿no? Rosa fue la que me mencionó la palabra museo y me dijo, si tú en vez de hacer una exposición haces un museo, yo te entrego mis vestidos, que ella había logrado coleccionar en los años 40 con la que fue la Feria Mundial de Nueva York y los tenía aquí en Lima y me los dio. El museo se inauguró el 25 de octubre de 1979 y Rosa Larco murió el 19 de enero de 1980. Fue el último acto público. ¿No? Qué emocionante. He tenido muchas emociones ahí y el origen verdadero del museo es el premio Joaquín López Santalla del año 75, porque fue en diciembre ese premio. El 76 se hace todo el debate en el Instituto Ribagüero convocado por la doctora Merino. Yo tenía 20 años en esa época, 23, y quedé muy impresionado con esta confrontación que se dio entre el arte popular y el arte académico y los artistas plásticos que se negaban a aceptar a López Santay, los bandos, y toda esa polémica se desarrolló en Ribagüero durante un año. Y ahí conocí mucha gente, porque yo llegué a Ribagüero el año 70 y Argueda se había suicidado el 69. Entonces el 70, que yo ya había terminado el colegio, me acerco a Ribagüero para un curso de teoría de folclore. La doctora Merino me acoge hasta su muerte y prácticamente conocía a todos los grandes personajes que iban a visitar a Mildred, porque era una persona muy cercana a Arguedas y que había creado un repositorio que hoy está en la biblioteca de
de la universidad en el Fundo Pando vinculado a José María Arguedas. Qué recuerdos, ¿ah? Qué recuerdos y qué lujo también. Qué personajes he conocido. Claro. Jorge Wilce, Agripina Castro, Rosa Larco, Delmira Lizarzaburu, Luis Llerena, Alejandro Vivanco, es decir, Enrique Cuentas Ormaechea, Josafá Roel Pineda, es decir, y la gente me dice, pero ¿cómo los has podido conocer? Claro. Porque tuve la suerte de llegar el año 70. Buen momento. Soy el puente. Claro. Conocí a todos estos personajes, ¿no? Y colaboraron mucho con el museo. Todos participaron de una u otra forma. El señor José Patrón Manrique. La primera exposición temporal que hicimos en el museo fue las máscaras de un grupo paralelo a Brisas del Titicaca, que en ese momento se llamaba Cuerdas del Lago. Así. Con una colección de máscaras, cuando las máscaras de Puno todas eran de yeso. Mire. Después se transformaron a la hojalata y hoy a la fibra de vidrio. La fibra de vidrio, ¿no? ¿Y qué fue ese grupo? Me da curiosidad ese grupo paralelo. No, sí. No sé cuál quedó en el tiempo. Su destino, lo recuerdo claro. ¿Sí? Sus bailarines, sus danzas, su ropa. Porque Brisa, bueno, hasta ahora se mantiene como referente, inclusive turístico, mucha gente va, ¿no? Sí. Pero curioso que en esa época había. Los Codecidos de Codecido es el nombre actual de la exposición que se está presentando en Río Pueblo. Justamente aquí. La Casa O'Higgins. La Casa O'Higgins, perdón. Nos ha traído un afiche, que ahí lo podemos ver en pantalla, ¿no? En la Casa O'Higgins, efectivamente. ¿Cuándo empieza? ¿De qué trata esta exposición? Bueno, me toca en esta parte de mi vida presidir la Fundación Julia Codecido en representación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Julia es tal vez la más importante pintora del siglo XX, esto lo dice Jorge Villacorta, que es un crítico de arte, discípula directa de José Sabogal. Ella nace en 1882 y muere en 1979, el 8 de mayo. Estamos conmemorando los 40 años de la muerte de Julia Codecido, y el nombre de los Codecidos de Codecido intenta mostrar los cuadros que ella guardó en su casa, ubicada en José Payán 500, cruce con Paso de los Andes, de la clínica japonesa, la cuadra siguiente, en una casa blanca de un solo piso. Y la Universidad Católica ha contribuido a la restauración de los 75 cuadros de Julia Codecido que están en esa casa. El 90% son de ella y 10% son de otras personalidades. Y en la Casa O'Higgins estamos mostrando eso. Por primera vez en el siglo XXI se están mostrando una colección de 40 obras de Julia Codecido que va a estar hasta el 21 de octubre. El 12 de octubre a las 4 de la tarde el curador, que es Jorge Villacorta, va a hacer una visita guiada y va a explicar la universalidad de Frida Codecido, que se educa en Europa en 1900. Ella vive en Europa entre 1900 y 1918. Viene a Lima y se funda la Escuela de Bellas Artes, se incorpora con Daniel Hernández al mundo de la pintura académica, luego viene Sabogal, se incorpora al indigenismo, acompaña a Sabogal durante toda su vida, y en la senectud, en la ancianidad, se vuelve una pintora de vanguardia abstracta al final, ¿no?, de su vida. Una vida interesantísima. Momento clave con Sabogal en las primeras exposiciones que se hacían en el Jardín de Unión, ¿no? Cuando claro. Él presenta. Y por ejemplo, ahora la exposición Las Vanguardias, que estuvo en el Mali, se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes en México, y el Palacio de Bellas Artes, el área editorial me pide autorización para publicar las fotos de Julia Codecido. Le autorizo y le digo, pero Julia Codecido exhibió en el Palacio de Bellas Artes de México en 1935, en el mes de abril, con un catálogo escrito por Siqueiros. Imagínense, ¿no sabían ellos? Y Julia Codecido es la que crea la carátula de 7 ensayos. Una mujer que tenía una fortuna, se compromete directamente con el movimiento social, se compromete con Mariátegui, con la revista Mauta, con el pensamiento de la época. Una mujer muy interesante, Julia Codecido. Esta exposición está entonces en la Casa O'Higgins. En el Jirón de la Unión 554, el ingreso es libre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, el 12 de octubre a las 4 de la tarde, que es sábado, que es el próximo sábado. La visita va a ser guiada por Jorge Villacorta y también es gratuita. Muy bien, entonces estamos invitados a la Casa O'Higgins a apreciar. ¿Esta fundación Julia Codecido es nueva? No, ella crea la fundación. Correcto. Para promover su memoria, su obra y su casa, y es lo que estoy intentando hacer en el breve tiempo que estoy ahí. Perfecto. La casa es José Payán, mencionado, ¿no? O Alfredo Maldonado también se llama, 500. Es la Avenida Bolívar, claro. Estela Mari, la clínica japonesa, la Escuela de Archiveros y la Casa Julia Codecido. Claro.
me acordaba porque José Payán fue director de la Beneficencia después de la guerra con Chile. Fue un hombre que impulsó prácticamente que se restablezca, ¿no?, estas instituciones que se habían caído por la guerra. Y la Beneficencia le debe muchísimo a él. Tiene una tumba espectacular cuyo diseño justamente es también indigenista. Si no me equivoco, creo que es obra de Piqueras Cotolí, ¿verdad? En la puerta 4 del presbítero. O sea que toda una cosa une a otra. Sí, pero ahora que dice José Payán Beneficencia, la Beneficencia Pública, la Beneficencia de Lima, porque ahora se llama así, tiene nuevo nombre, Beneficencia de Lima, ha inaugurado la semana pasada su centro cultural. Han desocupado todo el edificio de Carabaya 644 y ahora se ha convertido en un centro cultural y donde se van a realizar exposiciones, presentaciones de libros, conciertos. En este momento ya hay una exposición y también el ingreso es gratuito. En la calle Divorciadas. Y también hay una reproducción de una celda de cómo vivían las mujeres divorciadas, que eran muy señaladas por las monjas del convento de la Encarnación, que estaba una cuadra más allá, claro, porque estas mujeres no tenían marido, eran madres solteras, o tenían que verse en la necesidad de trabajar para mantener a sus hijos. Sí, ¿no? Y no habían sido pues religiosas, pues no habían acabado el convento de Amparadas. Claro, por eso están casualmente divorciadas. Muy bien, Lucho, muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado Éxitos en el programa. Felicitaciones gracias por el programa. Y creo que es muy importante llegar a todos los públicos y que conozcan lo que es Simplemente Lima. Muy bien puesto el nombre. Muchas gracias. Amigos, también ustedes, muchas gracias por su atención, por su compañía en este primer programa de Simplemente Lima, aquí en Onda Digital Noticias. Estamos aquí todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. La semana que viene, más temas asociados a la memoria y la historia de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.